Cabello ve con buenos ojos el triunfo de la izquierda en Colombia en manos de Gustavo Petro. Manifiesta que a raíz de esto son muchos los que están emigrando en estos momentos de Colombia, haciendo referencia a quienes ha acusado de desestabilizar Venezuela. Imagínate tú, yo no sé, yo creo que está saliendo un gentío de Colombia en este instante. Están abandonando el territorio colombiano, dirigiéndose a otros destinos, ¿no? Porque hasta ahora, el gobierno colombiano actual es cómplice de todas las acciones generadas contra nuestro país. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Les traemos la información veraz de las noticias internacionales y con más información de Venezuela hoy. Y damos inicio a la información del momento. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, habría confirmado que los responsables de la operación, como la Gedeón, ya están abandonando el país de Colombia. Además, confirmó que el caso del avión retenido en Argentina es un nuevo falso positivo contra Venezuela. Que están armando un falso positivo, claro que sí, eso no hay duda, eso no tenemos ninguna duda. Ahora, hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos, todos los procedimientos, para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Ya hay gente que ha declarado, no nosotros, sino que han declarado que de esos países que hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Cabello ve con buenos ojos el triunfo de la izquierda en Colombia en manos de Gustavo Petro. Manifiesta que a raíz de eso son muchos los que están emigrando en este momento de Colombia, haciendo referencia a quienes han acusado de desestabilizar a Venezuela. Respecto al avión retenido en Argentina, para el hombre fuerte del chavismo está en proceso un falso positivo en contra de la administración de Nicolás Maduro. Además, esperan que en agosto se restablezcan todas las relaciones con Colombia y se inicie lo que ya llamó un nuevo proceso de unificación de América Latina. Bien, y la pregunta para todos nuestros amigos que siempre nos acompañan con su sintonía es ¿cómo va a ser el gobierno de Gustavo Petro en Colombia? Los invito a que nos dejen sus comentarios en el canal. Los venezolanos parecen estar muy claros en cuanto a la significación que tiene el proceso electoral colombiano del domingo pasado. Eso es lo que han dicho algunas personas, sin lugar a dudas. Ese señor viene de ser el guerrillero, de las colonias de las guerrillas. Con estos señores que estamos aquí, no sé qué pueda pasar, pero tenemos que estar pendientes de todo. Me gustó bastante el discurso que dio el presidente Petro el día de ayer, motivado haber ganado las elecciones. Pienso que fue un discurso muy amigable, muy de extender puentes. Entonces creo que eso es bueno tanto para Venezuela como para Colombia. Dímela. Se le acabó la pesadilla a Maduro. ¿Cómo es eso? Bueno, ya no habrá más peleas. Ya seremos hermanos de verdad. Esa es mi opinión. Escuchemos qué es lo que la gente dice. ¿Qué significa la victoria de Petro para Colombia, sus relaciones con Venezuela y el continente americano? Bueno, para mí significa la muerte. El problemito trae nuevamente con la guerrilla y el hundimiento. Maduro está feliz, porque ahora van a ser compinches. El tráfico de droga ahora va a ser superior y nadie va a controlarlo. Esa es la noticia más importante de las últimas horas. La elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, hay que analizar sus implicaciones a nivel de América Latina y también las implicaciones que pueda tener a nivel de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno, y tal como ocurre en las elecciones en cualquier país del mundo, ahora Colombia, Venezuela y América Latina estarían muy atentos al desarrollo de los primeros 100 días del gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tras el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional asegura que mantendrán su lucha y resistencia política militar, pero también están dispuestos a buscar la paz. ¿Es posible la paz en un
régimen socialista y con un presidente que alguna vez formó parte de la guerrilla. Esto es lo que a partir de ahora comprobarán los colombianos, a quienes no les bastó experimentar muy de cerca la experiencia de los venezolanos con el socialismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las pruebas de estrés que vivíamos en las calles día a día, con todos nuestros hermanos venezolanos que veíamos huyendo de la miseria, huyendo de la violencia del régimen, huyendo de la persecución del régimen comunista de Nicolás Maduro, a pesar de todo eso, los colombianos jamás entendieron la dimensión de lo que significaba tener o vivir en un régimen comunista. Para empezar a conversar y avanzar en la regularización de las relaciones consulares, diplomáticas, económicas, comerciales y en general de las relaciones institucionales, políticas y humanas entre Colombia y Venezuela. Bueno, y continuando con otra información, por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, como el delegado de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Bley, se van a estar viendo las caras en la capital de Noruega durante 2 días, donde se estaría esperando que este careo se reduzcan los mecanismos del diálogo que continúa la expectativa desde hace más de un mes. 13 de agosto de 2021. Todas las miradas se centraban en este nuevo intento de encontrar una salida a la crisis en Venezuela tras 5 años de fracasos en negociaciones anteriores. Pero ahora, y con un impasse ya en septiembre, las relaciones entre el gobierno y la oposición vuelven a enfriarse. Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán. El gobierno del país estadounidense cumple con una de las exigencias de la administración de Nicolás Maduro y se están reactivando las negociaciones. Jorge Rodríguez por el oficialismo, Gerardo Bley por un sector de oposición. Se reunirán en los próximos días en Noruega para participar en el foro de Oslo, aunque no hay certeza ni claridad de lo que está pasando, según la analista González Novato. Hay que evitar que aumente más esa desafección de los ciudadanos por la política y por los políticos. Ya hemos visto y creo que tenemos que aprender lecciones aprendidas de nuestros vecinos en la medida en que la sociedad necesita que se le escuche. De lo contrario, una negociación, sea en México, sea en Oslo, sea donde sea, no va a capturar ese interés del ciudadano. El pasado 17 de mayo, Rodríguez y Blay anunciaron la reanudación del diálogo, tal como lo dejaron en México en octubre del 2021. Pero luego no se supo más nada hasta este lunes, que a través de un comunicado de la Cancillería de Noruega con fecha del 15 de junio, se confirma la reunión pautada. El pasado 17 de mayo, Rodríguez y Blay habrían anunciado la reanudación del diálogo tal y como lo dejaron en México en octubre del 2021, pero luego no se supo nada más hasta que este lunes, que a través de un comunicado de la Cancillería de Noruega con fecha del 15 de junio, se confirma la reunión pautada. Según un medio de comunicación, la administración de Nicolás Maduro se habría negado a que Noruega sirviera nuevamente de facilitador en este proceso, lo cual tuvo repercusiones y por eso se retrasó toda la semana pasada. Sin embargo, el Departamento del Tesoro del país del norte sacó de la lista de los sancionados al sobrino de Cilia Flores, Carlos Matica Flores, una de las condiciones del oficialismo para regresar a la mesa de negociaciones. Todo esto tomando en cuenta que queda sobre la mesa el caso de Alex Saab en Estados Unidos, el cual el gobierno de Maduro considera determinante dentro del proceso de negociación. Esperamos que ese diálogo sea para darle libertad plena a esos más de 400 presos políticos. Que ese diálogo sea para solucionar la crisis humanitaria, para darle solución al país, para que haya autonomía de poderes, para que haya un proceso real de democratización al país y que no sea para lo que han sido los diálogos pasados, que no es otra cosa que un intercambio entre acuerdos que solucionan las necesidades de uno y otro sector, mientras que los ciudadanos siguen viviendo en la miseria.
Según la agencia Reuters, la administración de Nicolás Maduro se habría negado a que Noruega sirviera nuevamente de facilitador en el proceso, lo cual tuvo repercusiones y por ello se retrasó todo. Bien, y siguiendo con más noticias internacionales del momento, se vislumbraría la relación entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. En apenas una semana tras el triunfo en las urnas de Gustavo Petro, dialogó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y con la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro. El hecho sobre el papel luce como protocolario, en el sentido de que quisieron saludarlo por su elección. Sin embargo, para algunos es el preludio de la forma de cómo se manejarán las relaciones de estos tres países en los próximos días. Y mis amigos, continuamos con más de la información porque el presidente colombiano Iván Duque dejará a su sucesor en el cargo las relaciones con Estados Unidos en el más alto nivel, con una agenda bilateral con Biden, donde la batalla contra el narcotráfico no está en primer lugar, sino el comercio, la lucha contra el cambio climático y los derechos humanos, entre otras cosas. Prueba de ese gran momento que Estados Unidos hace poco incorporó a Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN. En Venezuela es la otra cara de la moneda, porque no hay relaciones diplomáticas desde hace cerca de 4 años, debido a que la administración de Duque ve a la presidencia de Maduro como ilegítima porque considera no ganó limpiamente las elecciones y lo llama dictador. Colombia, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, se alió con Estados Unidos y otros países de la región para realizar un cerco diplomático al régimen venezolano, con la intención de que regresara la democracia, y sin embargo, Nicolás Maduro se ha sostenido en el poder. La llegada de Biden a la presidencia en el año 2021 no hizo que Estados Unidos dejara de considerar al régimen venezolano como una dictadura. Sin embargo, hace un par de meses se reactivaron las conversaciones porque los norteamericanos quieren comprarle nuevamente petróleo a este país debido a las dificultades que ha tenido para aprovisionarse por cuenta de la guerra en Ucrania. Por su parte, Petro señaló esta semana que me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. La idea, dijo, es avanzar en un proceso que debe llegar al restablecimiento de las relaciones plenas. La normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela se ve más cerca. En uno de sus primeros gestos como presidente electo, Gustavo Petro hizo el anuncio vía Twitter. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir la frontera y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera. En 2008 el intercambio comercial era de 7.200 millones de dólares, cifra que se fue reduciendo hasta 2020, cuando cayó a los 221 millones de dólares. En su lugar, la frontera se volvió porosa y controlada por grupos armados, que la han estado aprovechando para actividades ilícitas. La elección de Gustavo Petro era vista con esperanza por los habitantes de la frontera. No era mi candidato preferido, pero esperemos que lo haga bien, sobre todo aquí en la zona de la frontera, que estamos bastante urgidos de esas cosas. Estas son las noticias del momento, noticias internacionales, noticias de Venezuela hoy. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que lancemos un video. Déjanos tus comentarios y no se les olvide decirnos de qué país nos suscriben. Gracias a todos y chao.